Bienvenidos muchachos, estamos aquí de nuevo en otro episodio de Todos Toman podcast. In all transparency, estamos tratando new software that's gonna debut for episode 10. We promised cameras. We're working with production. Tank pulled out the big guns and signed that big check for us to get some good quality production. So aquí estamos. So, si nos escuchan algo raro, a lo mejor es porque tenemos que arreglar algo. Pero muchachos, primero que nada, keep your distance. Manténgase safe. COVID is around the corner. I don't know. I mean, I haven't heard anybody else podcasting during while COVID. So here I am. Hopefully, I'm not polluting your airwaves. No, vamos a empezar con lo que estamos tomando, ¿verdad? Y pues yo estoy tomando aquí un Body Armor, sponsored by Johnny Boy desde California, me lo mandó. Para mantenerme bien hydrated. So I'll start off with that, saying que I'm drinking a Body Armor, watermelon strawberry. So no liquor for me today, guys. Damn. Pues yo empecé aquí tomando una little piña colada que había un botecito ahí ya hecho y todo. Del año pasado, ¿no? No, es de ese año, dude, pero pues ya casi me lo acabo, dude. So I'm drinking pues just Kentucky whiskey, just on the rocks. I'm trying new riff. It's pretty good so far. We got some recommendations on some whiskeys that I'm willing to try once I'm able to have some liquor. So shout out to the Thirsties. Thirsties. Johnny Boy, creo que I don't think this episode's going to air on video, right? This is just for our testing purposes, pero just letting you know, I think your video froze. No, dude, he's having a staring contest. Oh, my bad. Bueno, pues ya que estamos on the topic, pues let me reset my camera, primera. Y en segunda, I am drinking Jack and Coke. So, aquí acompañando bien classic, You have to. And a fancy cup, too. De veras. ¿Y tu piña colada was already pre-made? Yeah, it was already pre-made. Ya estaba todo. It was like a little bottle. It wasn't like a big bottle. You're getting into this habit, dude, of pre-made bottles, dude. La vez pasada creo que también sacaste una pre-made mimosa. Sí, dude, yeah, these easy access, dude. O sea, a busy man likes to drink his drinks to go and shit, no? I see, dude. Nothing wrong with that. Yeah, nothing wrong with that. Hope you guys are enjoying that. Y pues, this is going to be a good episode, but also a lot of reminiscing. I mean, it's pretty clear by the time this episode rolls out, it'll be probably a week out from the passing of Vicente Fernandez, dude. Like, I woke up, what was that, Sunday morning? Sunday. Y pues estaba all over the Facebook feeds, all over the Instagram feeds. Y pues, sí estaba, like, porque también hace poquito también falleció Carmen Salinas, who's like also like an icon in the telenovela world. Easy, so it was a double hitter this week. Y pues queremos like just to touch a little bit on that and the music, obviously, like ya saben que pues es Todos Toman y cuando hay peda, there's not a peda where there's not at least one Vicente Fernandez song. True. Mm-hmm. So ahí les va. Y ya solo 5 segundos porque si no nos quitan el podcast. Y sí, dude. O sea, los loopholes ahí siguen. Sí. O sea, uno tiene que estar on top of it, you know? That's true. No, pero sí, obviamente muchos, como dicen, he passed away. What was he, 81, no? Creo que cumplió, I forgot when his birthday, I think it's February or March, pero cumplió 81 this year. Do you guys know the cause of death? Well, I know he was. Ya tenía mucho tiempo, ¿no? Que estaba struggling. Es lo que sí, ya tenía tiempo que he was like in and out of the hospitals, ¿no? Sí. Mm-hmm. I heard. Mm-hmm. Que primero según habían dicho que que se había caído, pero pues luego salió que pues cuando te caes they don't have you on oxygen y todo esto, so it's like what was really going on type of thing. Y pues yeah, dude. Y I mean, it was, o sea, fallece, pero supuestamente era por, like, eran complicaciones respiratorias from what I know. Pero eso era porque, ¿cómo se llama? Like, ya llevaba tiempo, like, getting admitted to the hospital y todo eso, y
Y pues I think he was admitted to the hospital, and when Johnny Boy, you were here for a bit, and Carla even like told us like, oh, he already passed, and it's like, wait, hold on, Yeah. slow down, no te adelantes, Yeah, porque si no empezamos la peda ahorita otra vez when it's just finishing, ¿no? ¿no? La mañana, ¿no? Sí. No, dude, pero también es otra cosa, creo que, I don't know if it was this year or last year, que se cayó, and then I think he had like surgery, and he was in the intensive care unit for a while, y todo ese rollo, so, I mean, y una cosa así ya cuando uno está ya de grande, una caída, pues ya es un poquito más delicada, ¿no? Pero, well, yeah, dude, he passed away. I know we all kind of felt it a little bit in our own way, and obviously his music, I Sí se feel like echaron un shot o algo ahí en... No, la neta no, dude. No. ¿No? No, dude, porque pues Era domingo. También, dude, pero no. I don't know. I did buy some beer, but that was just one of those tall 3 cans. Ajá. Ya está ahí, dude. Like I didn't want to get all that fucked up. No tengo con quién tampoco, you know. Pues un Skype call, dude. Ya sabes, yo no me iba a ir a ningún lado, güey. Yo aquí estoy. De modo que me vas bien pedo y tú allá con tu little body armor water, dude. No Body mames. armor? Sí, Oh boy, shots de body armor, dude. Imagínate. Güey, Body pues, armor, uno if you're listening, no, ahorita these difficult times. Sí. No, but, pues nosotros sí, nos echamos, ¿qué fue? Like, first, originally it was supposed to be one shot. You see what I'm saying? I told you, mira. Pero ya después, el Omar, para los Thirsties, me and Miguel's younger brother, pues ya como que se le pues ya que nos echamos uno, que son 2, y pues ya hasta ahí le tuvimos que parar, though, porque ya era ya noche, dude. It was like, what, 10:30? Dude, pero pues ahora sí que si te pones ya a pensar en like the overall like música mexicana, like all those staples that we kind of, you know, grew up with, whether that was like house cleaning music on a Saturday morning or peda late night when you were asleep in the chair at the parties. like todos estos, you know, pues like this kind of era or this wave of talented musicians or whatever you want to, however you want to phrase it. Pues yeah, like it's that wave of generation is dying down, dude. It's getting pretty slim. Well, I know you said it's getting kind of slim, but who else do we got? Like, who else is left? Who's is left? I mean, honestly, te pones a pensar en like el Buki es el único que I can think of right away. True. El Buki. El Buki. ¿Quién más? Were we talking about singers, songwriters, or just singers in general? No. Well, songwriters. Pues porque songwriters ya nada más el Buki. Right. O sea, de esa época, yeah. Y maybe like uno Paz, ¿no? Pues está Espinosa Paz, dude. Tampoco. Y pues ahora ya ves que está también el Julián and the other young dude. But yeah, this feels like a newer wave. Yeah, that's a you know? newer wave. Yeah. Sí, pero como hizo Romero, like out of like that época, like para mí nada más sí, en ese caso sería el Buki. I don't want to really put it too much of gente que escribe sus canciones because then I feel like that's a really short list, you know? It is, dude. It is. So, Porque pues singers todavía queda pues Luis Miguel, dude. Pero de la época, dude, yo creo que es la época como de Chente, José, Juan Gabriel, pues, like that. Like no cantaba la misma música, pero pues empezó desde morrillo, güey, like en los 80s, you know, like, cause ya, like, su disco ya de más grande was that, so he's... Ya no te oí eso, tanque. Su disco de más grande, no sé qué dijiste. You cut off a little bit. Oh, era como del 94 por ahí. Yeah. No, yeah, just... pues, en ese caso, like, in that, like, kind of mid-generation wave, estás hablando ya, o sea, haz de cuenta, piensas en Luis Miguel, en Cristian Castro, Ricky Martin, los Temerarios. Los Temerarios todavía caben en esa wave. I mean, Banda Manchos is still doing their thing out there, ¿no? Like, I mean, Bronco ya se le murieron también unos integrantes, ¿no? Sí, dude. Ya, digamos que son como los hijos de los originals, ¿no? Creo que... Como la Sonora Santanera, ¿no? Sí, o sea, los hijos de los hijos de los hijos. Y sí, casi cualquier little grupito de cumbia, güey, pues ya son que los nietos y los hijos y los sobrinos y todo ese desmadre, güey. Has there been, since now that we're talking about like a certain artist or anybody, has there been a specific artist, I guess you could say, from Vicente Fernandez and back in the past, que se haya muerto, que you guys actually felt it? Pues yo estaba en denial, ¿verdad? Yo pensé que Juan Gabriel iba a resucitar después de cuántos meses.
Pero Juan Gabriel was it for you? I think so. I mean, but in a sense, I mean, te pones a pensar, es like, oh, who I regret que nunca pude ir a ver en vivo, José. Yeah, dude. I think I could agree with that. Like, Bueno, igual. Yeah. Igual no fui a ver ni a Juan Gabriel. I think you went a couple times, ¿no? Like twice? Sí. Or... Ajá, Sí, like yo me solté el pelo y sí. me puse mi Te clearly quitaste la capa. peluca, dude. Sí, güey. Pero I never went to see any of them. Well, Juan Gabriel, or en este caso este año fue a ver a los Wookiees, or well, I get to see Marco Antonio Solís, pero yeah, one of the persons que también me hubiera gustado ir a ver, a Camilo VI. También acaba de fallecer hace poquito, también el chaparrito brasileño maestro. Él no ha fallecido, dude. ¿El Roberto Carlos? No. Sí, no, Roberto Carlos, no. Este chaparrito brasileño. Se me fue el nombre. No. ¿Quién? Rodrigo Tobar es mexicano. Tú estás hablando del Manzanero, ¿no? Sí, Manzanero. Pero ese es mexicano, güey. Sí, güey. Es de la costa, ¿no? Oh, ¿sí? Ajá, es mexicano. Va. Como quedas mal, ¿no? Un poquito, Sí, pero sí, está bien, no te preocupes. Mira, Sí, aquí, we got your back. O sea, como dice el Cookie, ¿no? We get our facts wrong, pero pues... Pues sí, güey. Andamos profile, dude. O sea, nació en Tikul, allá por Yucatán, ¿no? No Ay, sé, dude. Ya como también, nos preguntan, pero lo vemos I leyendo. I Googled, pero nada más I have Googled, so I'm trying to think where it is. ¿Qué dice? Que sus papás eran fulano de tal, ¿no? O algo así. Pregunta como si lo conociéramos, ¿no, güey? ¿No saben ustedes, no? Pues el Google me dijo. O sea, Google dijo que Tikul, México. I was like, oh, ¿y dónde está Tikul? You know, like, Al lado de Yakul, ¿no? Al lado de Yakul, no mames. Porque también tienes la generación de los del Pepe Aguilar, de los Aguilares, right? Que sí, era Flor Silvestre, era el papá, después salió Pepe Aguilar y ya ahorita ya los niños, creo que hace poquito me salió un ad que va a venir la hija de Pepe Aguilar on her own a hacer su propio concierto. Oh, shit. Do you guys feel, sorry, Tank or Miguel, I don't know who interrupted, pero do you guys feel that en este caso Antonio Aguilar Sr., I know he passed away too a couple years ago, does he have una mayor trayectoria que Vicente Fernández? ¿Mayor trayectoria? Yeah, dude, I know they're different times too, obviously, porque el Pedro Aguilar viene siendo como del ¿cómo se llama el otro cantante? ¿Pedro Aguilar? No, Pedro Aguilar. ¿Cómo? Antonio Aguilar. Dice que ese Cañitas tiene un historial. Está ahorita en la regadera cantando, ¿no? En un palenque, ¿no? Pues me acuerdo que cuando falleció él, es lo que dijo el Vicente Fernández, que was like witnessing his own funeral por lo mismo, o sea, que eran kind of overlapping generations, pero también tocó kind of like going at it en su mero peak, you know? I guess a lo mejor depende, por ejemplo, gente de... Like, obviously, since we were younger, alcanzamos a ver poquito a Antonio Aguilar, pero ya was like close to the end of it, cuando cantaba, y pues era cuando estaba Vicente in his prime, y so maybe somebody that's a little bit from like an older generation, they might be like, oh, pues Vicente was good, pero pues Antonio maybe was Yo me better. acuerdo que en Hulu, ahorita que mencionaron a Antonio Aguilar, en Hulu tenía like muchas películas mexicanas así de like, black and white y todo eso, porque hace algunos años cuando fuimos a visitar a los papás de Carla en Oklahoma, me llegué a quedar con su grandma y me decía que le pusiera si podía encontrar una película de Pepe Aguilar o de Antonio Aguilar que le gustaba mucho. Y pues nos echamos todo el repertorio de las películas. Y le hicieron las de Cantinflas, ¿no? Y sí, ya después empezaron a entrar las de Cantinflas y eso. Ahorita I haven't checked Hulu for any of that, pero no sé si todavía tengan esa library de películas, porque hablamos también de Vicente Fernández y aside of all his songs and all his music, también hizo un chingo de películas. Sí, güey. Sí, güey. Yeah. Pues, like, I think así fue como hizo más famoso también, y he expanded into international, ¿no? Porque con las películas. Ya, pues es que también el cine mexicano también back in the day was the shit, dude. Sí, güey. In a good way, No, era la que hizo en la generación dorada del cine mexicano, dude. Ajá, o sea, el cine de oro, ¿no? Sí, el cine de oro, güey, ya. Porque pues ahora ya puras pinches películas de narcos acá, los Almada, güey. Güey, they ran their course, dude. Yo me acuerdo que lo que era los sábados o domingos, ¿no? Con el dealership. Yeah. Sí, güey.
Me estaba viendo un reportaje de una cadena, bueno, de Univision, te voy a decir una cadena de televisión. Just in case, dude, just in case. Pero Allegedly Univision dijo que. Tiene que soltar el billete primero. To ¿Verdad? mention their name, ¿no? Sí, güey, porque yo no tengo ni pinche Univision aquí en mi casa, ¿qué pedo? Que estaban diciendo dude, que pues va a haber una serie de Vicente Fernández. And I guess there were different bids to actually get the serie, and the people that got it or that are making it y todo, que han estado con él, I guess, for the last couple of years, Yeah. they're Colombian. So it's going to be like a Colombian production type of thing, and they're going to go ahead and release it within, I think, like the next year. Pero que ya han estado grabando for quite some couple months already. Pero lo que sí se me sacó de onda es de que, pues en este caso, the bid was won by, in this case, a Colombian company. So, but then again, como dicen ustedes, o sea, Vicente Fernández tenía ese talento, you could say, where, yes, obviously he's known because he's Mexican y en México lo conocemos por todo lo que ha hecho, sus canciones y todas las pedas, pero he was able to expand to those other countries, ¿no? Igual Colombia, I'm sure, Nicaragua, and all Central America y todo eso. También Eso es algo que yo me acuerdo que escuchaba, ¿verdad? En entrevistas y eso, ¿no? Pues que voy para Japón y Tokio y la chingada. And it's like, y llenaban conciertos allá, like, Yeah. I'm like, ¿cómo chingados? Like, you know, like, te pones a pensar, like, el idioma no es nada, like, por ejemplo, aquí bien en Estados Unidos, and they sell out right away, you know? ¿Por qué? Porque the demographic is here, pero allá, no creo que en Europa, en otros países, así que digas, no hay tanta población hispana, latina, whatever, pero llenaban conciertos allá, todos ellos. Dude, I even think Juan Gabriel did something like that, no? I think he did algún concierto, or he did like an appearance, ¿no? Allá en Japón. Ajá, y hasta hizo creo una canción en japonés. Sí. That's crazy, yeah. That's so crazy. Yo me acuerdo que hace maybe like 2 years ago es cuando Vicente Fernández hizo el duet con Tony Bennett. Oh shit. ¿Se acuerdan de eso? Yeah, like he made that duet and hicieron como un little documentary de cuando se conocieron y cómo planearon todo ese pedo. Pero going back to the whole, like, you know, que son de películas y todo eso, y ahora que pues everybody's kind of, not everybody, pero you know, people with high profiles or with a good following, like, get these like series in Netflix and Hulu or whatever. Está la de Luis Miguel, está la de Jenny, está la de Selena, even though like Selena movie came out, you know, X amount of years ago. De todas maneras hicieron una serie y también it broke some records cuando it released. Yeah. So, I mean, past, like, even ya después de que fallecen, like, they're now like finding new ways to kind of reintroduce them to the newer generation, which is kind of cool. Sí. ¿Ustedes han visto alguna de las series que has mencionado? I watched la de Luis Miguel, dude, for sure. También vi la de Selena, pero la de esta, ¿cómo se llama? Jenny Rivera, I haven't watched that one. Yeah, I watched the Luis Miguel one too. That's as far as I've gone. I haven't watched tampoco la de Jenny or la de Selena, but I know que la de Selena también it had, obviously we know based off the movie todo, pero it did have different things que lo que tiene la movie, like it had like extra stuff. Yeah. Pues sí, es like you're making a movie de, you know, hora y media y la tienes que hacer una serie de couple seasons, so there's more details in there. Porque sí, yo vi la de Selena, pero no he visto la de Luis Miguel ni la de la Jenny. Pero oigan, ustedes escucharon que creo que era Vicente, dude. And again, I know Cookie's gonna call me out on this if I'm wrong, pero creo que don't worry about it, I'll Google it for you. creo que Vicente Fernández había grabado discos, ¿no? O canciones donde after his death, canciones que no sabemos que after his la death, Tupac? casi, dude, que they were gonna release after in this case, he passed. And again, I might be wrong, pero I'm sure I heard it or I read it somewhere. Se oye en varios casos eso que tienen canciones guardadas para after their passing y todo eso. So I wouldn't put it past them to have a library of songs, porque even when you're making an album, not all the songs make it, you know. That's true. So ahí se queda guardado y entonces, pues, how do you bring them back up entre las otras canciones? You know, if you're a good sound engineer como Tanque, puede agarrar dos canciones y hacerle una, dude. So. Damn, that's true, dude.
¿Y el Tank? You have any comment on that, Tank? No comment, boy. Pero pues, what's your go-to? Like, yeah, I mean, no tiene que ser Vicente Fernandez, but if it is, it is. In your pedas, what's your go-to music? First of all, and then if you want to dive into your go-to song. Oh, va. Pues, I was gonna say that depende de pues what mood you're in. Like, si andas así feliz, pues no vas a poner así una canción acá, pero si andas así a little heartbroken, dude, pues Pone de Superman, ¿no? Once again, no comment, boy. Pero usually, pues sí, like, I tend to go for like banda music. Pero what? pues, por ejemplo, like I like Grupo Firme. Me gusta. Bien trendy, ¿eh? Sí, güey. No, y pues también like the older ones, like La Arrolladora, La Banda MS, you know, like things like that. Pero pues sí, si quieres así, like, que dices, estoy dolido, estoy acá, pues, o sea, pues, obviamente las de Vicente Fernández no, they're top notch, dude, like. Yeah, for sure. Tú, pero es eso, I think, even aunque, pues, en todas las pedas, dude, siempre tiene que haber al menos una o dos canciones de Chente. Like, every party I've been to, bodas, 15, like de 15 años, quinceañeras, like, todas tocan a lo menos una de Vicente, like, porque like, tiene unas que no son para, pues, se puede decir que para quedar pedo, pero pues ya de ahí te las llevas y te las llevas. I agree. Yeah, like, porque like you can be, driving down the street y alguien tiene la de Chente, like you're automatically even start singing it in your head or whatnot. Like, no tienes que, like, yeah, su music is kind of like destined for the pedas y todo lo que tú quieras, pero I mean, at any point, like, you could be at the grocery store y están tocando una de Chente, and as you're like picking out your apples, like, estás cantando ahí in your head, you know? Te vas poniendo el tequila, ¿no? Rubbing on them peaches, ¿no? No, man. I think for me it would be more like depending on who I'm with, porque por ejemplo aquí con el amigo que tengo aquí, like he's not into like any of that old school. Yeah, he's not into José. Yeah, we could put any like Vicente Fernandez ranchera porque su papá le gusta todo ese rollo, pero no puedo poner, por ejemplo, no puedo poner Los Temerarios, no puedo poner en este caso Luis Miguel, o sea, no puedo, o sea, empezamos primero, we go straight to, in this case, to rock, so we start listening to rock, he's all about rock, so podemos poner cualquier cosa de Metallica, all the way to Caifanes, we go to the Beatles, y ya después de que estamos ya medio, bueno, ¿cuál medio? Ya que estamos pedos, we're talking about like 1 o'clock, 2 o'clock in the morning, ahí nos ves escuchando, ya ahora sí, Los Temerarios, los pongo porque a mí me gusta, o Los Temerarios, Luis Miguel, he sings along because he knows them porque his wife likes all that music, hasta pinche Whitney Houston, ¿por qué no? Pero, por ejemplo, pero ya, vamos, bueno, ya le cambio el scenery, me voy para allá a Chicago, me pongo con Romero, pues ya podemos poner de lo que sea, podemos empezar a little bit like cold, or we could go straight to like José, Juan Gabriel and all that stuff. Pero for me, it all depends who I'm with. Pero either way, pues I mean, you have a good somehow time. Navigate your way into. Yeah, it has to, dude. I mean, una peda, por eso te digo, una peda tiene que tener, para mí, for sure, José, un Juan Gabriel, maybe Los Temerarios y Luis Miguel, pero for sure, José y Juan Gabriel. Y ahora, like, now the jukeboxes at the bars, okay, you can like pretty much buy this shit from your phone. It's much more dangerous porque it's such easy way to fucking just like load it up with a bunch of music. You see, dude. So me ha pasado que you're in a, all Caucasian bar y sales bastante 80, you know? Tú, pero te hace que I think white people like it too. No, pues, y luego más ya en la peda, pues también. Sí, o sea, ya entre drinks, ya todos son muy amigables, bueno, algunos, ¿verdad? Son muy amigables. Porque otros te dan el stare que te quiere matar, ¿no? Con el puro pinche stare. Sí, dude. Para ti, Romero, ¿qué? What's your go-to? Pues sí, depende un poquito, pero pues ya, like, easily, like, I'll eventually navigate to José, Juan Gabriel, like, Chente eventually is bound to pop up. Como dijiste, Los Temerarios, pero también I could segue into, Bronco y sí. Kind of that banda route a little bit.
Then, we'll loop it back in y calmamos a la gente con un poquito de Luis Miguel por debajo de la mesa. Para que no se nos aloquen tanto, ¿no? Porque luego Sí. van a querer por los polvitos, ¿sí? Y ya. Van a quedar ahí muy feliz. Sí, güey. Ya bien pinche de Acosta, ¿no? ¿Cuál es el? Feliz, los feliz. Sí, Oh, dude. son No, los machos, ¿no? Banda El mexicano. mexicano. Yeah. El mexicano, mirando el mexicano. Luego andas ahí bien, help, ayúdame. Sí. Yeah, dude. Pues hasta apenas hemos tenido con la pinche Alejandra Guzmán, dude. I mean, Sí, Rosas Rojas y todas esas pinches. amanecer con él. Sí, con 8. So, con todo ese pedo, dude. So, como te digo, dependiendo con quién te juntes. A veces, bueno, así me pasa a mí. ¿Tú no dijiste Were nada? you gonna say something, Say? No digo, el Miguel no dijo nada, ¿no? Oh, ¿Cómo se quedó callado? no, well, I mean, pues, Avoiding the question, dude. es que, pues es similar como dice Tan, que like, luego es cuando empiezas, like, no matter where you start off with where you start off, por ejemplo, como algo more recent, like en español o en inglés, like it segues into banda, from there it'll segue into like Ana Gabriel or like Oh, no, Juan Gabriel, José José, from there it's like a segue y ya después de ahí pues terminas con José Alfredo Jiménez, terminas con Chente, terminas con Chalino Sánchez, y ya de ahí te las llevas con la Cruz de Madera y pues, you know. Damn, that's true, dude. ya cuando llegas Ramón ahí, Ayala. Ya, no, ya that's cuando true. llegas ahí es que ya es la, ya Yo la tengo peda, una- peda, ¿no? un el playlist por ahí en Spotify que se llama Listo para Morir. No, Que son puros heartbreaking songs así, güey. ¿y a poco así se llama, güey? Sí, güey, like, No you have to get mames. creative with your playlist names, dude. Sí, sí, sí. I have to give that Tengo a una follow, playlist ¿no? de Juan Gabriel que se llama El Divo Time. Damn. Ya ves, dude, like, luego encontramos la playlist de Para limpiar la casa con Fabuloso del Morado. Oh, Sí, sí. Dude, había una que se llamaba Cumbias de Microbusero. Sí, Dude, that shit es a was classic, dude. That That's was nice. spot on, dude. Like, it was puro fuego, dude. Hell yeah, dude. It's a hard question to ask, pero what would be your favorite Gente song? Tank, go ahead. Sorry, no. Pues yo siento que la que always gets me going es la de Volver, dude. That's pretty good, dude. Yeah. Like, siempre que la escucho, like, desde el principio, güey, it's like, you know, it's, I feel like, at least for me, es una de las canciones que, like, no matter my, mood, como que it always fits, you know what I mean? Simón, that's true. Dude, that's a very hard question, dude. See, I wanna go with Por tu maldito amor because that's the most common one. Pero It's a classic. yeah, dude, well, not common. Like that's one of the ones that they play the most. Y porque pues cuando estás en la peda, pues es la que después de esa canción, it could go anywhere, you know, like that playlist is just on like it's on a speedy highway or something. I think una like que was kind of I feel like it's recent, but obviously it's not. He released it like in the like maybe 2005, 6, but it's one of the newer songs, I guess, that he brought out that kind of was like, oh shit, okay, this is a little different, but it's still Chente. La de Estos Celos. Oh, dude, that was good. Like dude. it came out with a different like feeling, like a different vibe. Like I feel like it was also Sí, sí, sí. different, you know, from his like slower type of songs. So I think that's a underrated one. Pero pues ya like classic que la vas a oír hasta, you know, wherever, whenever, es la del Rey. Oh, dude. So, yeah. I think that's top, yeah. Top 3 for sure, dude. Top 3 for sure. I mean, igual, para poner like sus canciones en orden, like it's tough enough, pero el Rey ya has to be like top 3. I think for me, no sé cómo, la verdad cómo se llama, I was trying to kind of look at it, pero no se llama Mi Querido Viejo. Oh, Yeah. Él la cantó, pero I don't think que la originó, ¿sí? No, creo que no es Oh. original, pero me gusta cómo la interpreta él. Ajá. Pero, y creo que también la canta su hijo, Alejandro Fernández. Ajá. Sí. Yeah. y pues luego la So- cantan juntos, too. Dude, cuando se juntan los dos, Esa. dude, Yeah. back in the day cuando se juntaban, I was like, oh shit, era como la fusión de Dragon Ball Z, ¿no? Like ahí. Nada más que en vez de con dedos, se daban un beso en la boca, ¿no? Pues, a little weird, dude, pero pues. Sí llegó a pasar, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, sí, no, sí. No mames. Dude, pues hablando de Alejandro, güey, like, I honestly thought que he was gonna be the one que iba a agarrar, like, you know, like, ahora sí que, like, passing the torch.
que iba a agarrar the torch y seguir like la trayectoria and shit as far as like pues de su papá de Vicente, pero pues ya es que he started going more into like the pop route and stuff like that. Sí, lo mismo que hizo el Pepe Aguilar, dude. Pepe Aguilar, yeah. Sí, güey. Y pues sí, I was like, damn, dude, I was Pero el mismo apellido es el que allows them to just jump back on whenever they want to. Pues sí. I agree. Especialmente ahorita, si Alejandro wants to go back right now, like he has that power, I guess you could say, que puede regresar y people could be like, oh, pues va a ser el siguiente Chente, you know, like. Y pues Pero- el nieto, ¿no? Ahorita también like, el hijo de Alejandro, he's doing some sí, stuff. también está, pero pues, I don't know, like, tiene buen timbre la voz, pero pues sí, como que le hace falta poquito, you know, like, no sé si empezó ya muy tarde a decir, like, ¿sabes qué? Pues sí, me aviento la música o qué pedo, pero sí, like, por ejemplo, luego se ve la diferencia entre los hijos de Pepe Aguilar y el hijo de Alejandro. Que se les ve más disciplinada la voz un poquito, ¿no? Sí, güey, sí. So, por eso te digo, like, I don't know si empezó ya muy tarde o, like, apenas más recientemente, pero se nota que ya tiene más tiempo los hijos de Pepe. Sí. I think just falling back a little bit a lo que estaban diciendo de que they went into like the pop, siento que son los tiempos, ¿no? Que cambian, o sea, the trend at the time es como pop, igual como Enrique Iglesias empezó con sus sus canciones, ¿no? Como su papá, ahora no sé como su papá, pero sus canciones en su época que eran como la de Si tú te vas y tienes otras canciones como ¿Cómo se llama? Experiencia religiosa, Yeah. y después de ahí se empezó, pues la música empezó a cambiar, something new was coming in y empezó a cambiarse el mismo, porque even he started going into, he did, I think, bachata, Sí. and then he did something like pop también. Sí. Y luego Pero siento, hasta se cambió a cantar en inglés, dude. oh, bueno, Ya- yeah, he did the sí, crossover, sí, and creo que sí le pegó bien. Pero a lo que digo es de que Pues he wanted to be your hero, ¿no? He wanted to hear, ¿no? he was, ¿no? Y siento que no, bueno, con esos casos, dude, I feel like it's more como digo, como el trend en ese momento. Porque sí, como ustedes dicen, no, pues igual es el apito que any given day or time, y se pueden regresar a lo que estaban cantando and it's going to be a hit for sure. Pero Yeah. I definitely think they did a good choice en este caso en cambiar género, por lo mismo de que at that moment, at certain time, estaba pegando y les No, y más que nada que I think as an artist tú quieres kind of sobresalir on your own y pues a veces sí pesa que you're under the shadow of, you know, tu papá es Vicente, tu papá es Antonio Aguilar. So que ellos querían a lo mejor diferenciarse un poquito, like, para que los viera under a different light y pues they would always, like, never reject, like, I'm not going back to, you know, ¿cómo se llama el género que es regional mexicano? Ajá, like, Yeah. they could always do that, pero pues también a la misma vez ellos pues quisieron tratar algo por sí mismos y and I think that's fine, I guess, if you look at it under that light. Pero I don't know, dude, like I feel like ya Alejandro ya tiene su edad, güey, ya it's time to stop back like un chavorruco, dude, y ya come back home and like sí, güey, pues tiene su pinche aretito, güey, y todo el pedo, es like, pues ya, güey, ya, o sea, it's time to simmer in, like settle down y ya. Como está que no le gusta, ¿eh? Sí, güey. Ya sabemos que no es su favorito, Alejandro Fernández. No, like I actually like I enjoy like his music, pero pues I enjoy more so cuando cantaba like rancheras and things like that. Yeah. Pues honestly, I don't think I've ever heard most of his pop stuff. I think we followed him up to cuando cantaba ranchera. Yeah, once he jumped the boat, like lo escuchamos. Pues a nosotros de vez en nos cuando. llegaron todavía los CDs de Columbia House que nunca quisimos pagar porque nunca los pedimos. ¿Sí te acuerdas de esa madre, no? Que te llegaban, Sí, si no pedías al mes, te llegaban a huevo los CDs que ellos querían mandarte. No, pero pues por ejemplo, cuando estábamos en México, pues ya ves que veías what was the channel? So like no había MTV, pero era was it VIH? No me acuerdo. Yeah. Pero it was something. Era un canal. VH1? No. They had their. It was like the Mexican VHS? version of MTV. No, like honestly, no me acuerdo. I don't want to butcher it anymore. Phone a friend, ¿no? Call Pedrito right now. Call Cookie that he knows all the facts. Bien dolido, ¿no? No, pero ahí pues like I got to hear like una o dos canciones de ya de Vicente ya cuando de Alejandro ya cuando cantaba more pop, but I wasn't a big fan of it, so I stopped listening to Alejandro, dude.
I don't know any of his songs after he jumped, dude. I don't know if you guys. Probably if I hear it, a lo mejor like reconozco like Sí. que es una de sus canciones, pero que me acuerde así que digas, oh, esta estuvo chida o whatever, no me acuerdo la verdad. Sí, yo también, yo igual. Pero, I mean, ¿no se han escuchado los Chusma? ¿No se acuerdan de los Chusma? Sí, sí me acuerdo, dude. Sí, ¿Ustedes no Están se tocando acuerdan? todos los oldies hits. Miguel, ¿te Pues- acuerdas de los Chusma? Miguel, te Ah, quedas callado. Está güey, nada más googling, dices- está googling. Sí, güey. Well, my phone's over here, so I have Pues- it. No, shout But out I'm to los about Chusma, to, es, boy. es la band de Alan, de Alan. Es lo que iba a decir a Alan. Alan. Ya, dude, no, pues o sea, a Alan le va bien, dude. Está de aquí para allá y de allá para acá. Tú, esa canción que tocaron hace poquito de Soda Stereo, ella durmió al calor de las... Yo siempre pensé que decía al calor de las brasas. ¿Y qué dice? Ella durmió al calor de las masas. Ahora ya no puedo imaginarme a ella dormida y la doña ahí haciendo los tamales. No mames. Pues, o sea, pues luego te cansas, ¿no? De hacer tantos tamales Y se Little echa nap una little ahí. nap, ¿no? Ahí. Sí, güey, pues No, dude, no, I haven't even. Yeah, well, I know what you're talking about. The Soda Sí, Stereo, no, pero... sí vi que pusieron esa canción y pusieron un pedacito de las lyrics ahí y dije, chinga, hasta I had to Google it, porque yo siempre pensé que decían que ella durmió al calor de las brasas y no, dude, apparently es al calor de las masas, dude. That's some Mandela effect type of shit. sí, living a lie, ¿no? Sí, Dude, hay tantas pinches canciones que we think it says something y que no. Había una, ¿no te acuerdas, Romero? Que teníamos ahí cuando we were younger. Acabo No me de acuerdo. decirme de una, ¿no? Que no me acuerdo cuál era, pero hace poquito me dijiste, like, yo siempre pensé que decía esto y I'm like, shit. Oh, yeah, la de mentiras. Cada vez que me Ajá. miras, ¿no? Cada vez que me miras, ajá. Pero no, ya no me acuerdo cómo dice. No me acuerdo, güey. Ya se chivió, ¿no? No me acuerdo. Sí, Ya le es iba- que siempre pensábamos que era ese pedo, mentiras cada vez que me miras, pero no es eso. Y una vez, y le dije, wait, I mean, I just found this out like a year ago, like this whole time thinking it was that. Pero no, bueno, y creo que es de Dulce, ¿no? Se llama la artista. Creo que sí. Well, anyway, I'll find out porque I need facts, dude, because Y no es ni mentiras, es Cookie's calling me out too much, heridas dude. nada más. Shout out to Cookie, dude, because he listens to us a lot, Es- apparently. es- He's a Oh, thirsty. he analyzes. He just doesn't He listen. does, dude. He Googles shit after we say it, dude. ¿Cómo I'm tengo telling que insert, like, you know, Disclaimer, all facts disclosed in here are allegedly facts? Yeah, dude, I gotta watch what I say, dude, because ¿Cuál era the Trump shit que decía? Not fake news, decía alternative facts. Alternative facts, dude. ¿Así decía? Sí, decía Pues aparte que de those were pendejadas, ¿no? alternative O sea, facts. No mames. pinche- Ay, Pues en mi tiempo yo decía, pues me dijo César. ya con eso Híjole, sabías ya que... valió Con eso, madre. pues no, ya. That is not, well, damn. Muchachos. Pues fuera de Chente, just real quick, I think que se merece un just quick mention, que el Atlas ganó después de... Shit. Dude, Sí, that was a 70 good años. game, dude. Oye, hablando del Atlas, ¿qué no? Y pues los Thirsties no van a hacer la connection, pero ¿qué no? ¿Eloy era del Atlas? ¿Era like super fan del Atlas o no? ¿O nomás era el equipo que cargaba? Sí, nada más era el equipo que cargaba. En este caso, he was really good friends con un señor de la liga en este tiempo, no know if it exists, todavía se llama Clasa, o se llamaba Clasa, y el señor le gustaba el Atlas, o le estaba ayudando a dirigir el equipo. Pero yeah, dude, I gotta call him to see if he's happy about it or not, pero Vi ya que dude, they abrieron won. ¿qué fueron? ¿70 años? Sí, 70. 70. güey. Shit, 70, dude, y yeah. acaban de abrir ¿sí viste que abrieron una botella de whisky de 70 güey. años que la habían guardado la última vez que ganaron? No Yeah. mames. Yeah. Dude, ¿no viste la foto that's going around on Instagram y eso? Y un señor en su puesto de tacos y tortas, I think, que había puesto, like, el día que gane Atlas el campeonato, like, ¿La comida es gratis? sí, la comida es gratis. No and shit. mames, ¿neta? Sí, Y ahí le llegaron, ¿no? sí. Que saque las Perry Burgers. Sí. Those are good, bro. Now every time I go to Mexico, that's the one thing I always go for, dude. El perriburger, dude. I'm like, Pues ya, nomás que, I guess it's summertime, we'll try to make them a ver qué pedo. Sí, dude. dude, pues, like if you guys like I've heard to the last episode, mi primo Christopher, la última las trató de hacer porque pues como él vive allá en México for like all his whole life, like he tried doing them, pero he says que like los ingredientes son un poco diferentes o no agarra el mismo sabor. Sí, pues So la misma you gotta carne do va a ser from scratch, diferente. yeah. Sí. Pues agarraron tantita ground beef y ahí.
Smack that shit, fucking. Damn, dude. I had to turn around to make sure you slapped yourself, dude. I was like, God damn, that was the strongest smack. Así que muchachos, ya escucharon cómo se escuchan los slaps, ¿no? Ya saben cómo dar One more time? las nalgadas, ¿no? ¿Ah? Pues sí, güey. Digo, no- one more no time, voy a no, para el sound effect. Thank you. Y sí, Va, dude, va. chale. Ay, No mames, ¿eh? Se me dio miedo, me excitó, güey. pero- tú sóbate, Miguel, tú sóbate. Y así es como ataque de las nalgadas, ¿no? El Sí, Danny Boy güey. Mondo, little, no, ay. Hasta agarra ese sound también del tanque, dude. No mames. Para que pongas el smack y el ay, luego. Put it in the soundboard, dude. Ya estuvo. Bueno, muchachos, I mean, it seems like we're going good on time this time around. But it's time for us to jump into. No seas mamón. No sé dónde dejé mis questions. You gotta make them up as you go, bro. Y tenía una big list esta vez. Estaba Es bien que impressed. aquí mi amigo Google, dude. Yeah, you got him? Yeah, everybody's ready? Y muchachos. Ok, aquí está, creo. Va. Ya Yo me las acuerdo la encontré. última vez a Google preguntas mamonas y ahí salieron un bunch, dude. Va, Vale, pues, let me do the let's spin research. the wheel, ¿no? A ver. Pues sí, porque ya ves pues, que el Johnny Boy no nos cree que él es el primero, güey. Oh, don't worry, dude. Estas preguntas sí tengo un chingo porque I've been watching a bunch of random weird stuff, so. Hablando de eso, ¿no han visto nada nuevo en Netflix? Digo, ya que uno está aquí encerrado. Bueno, más bien, ¿qué has visto tú nuevo de Netflix y qué recomiendas? Pues ahorita Jonathan me estaba dice que viera la de You. Oh, You's good. Pues empecé ayer y ya yo creo que termino hace el ratito. Y son 3 seasons, ¿no? Sí, Sí, sí. güey, I'm está like chido. on like episode 8 de season 3. Oh, shit. That's just nice, dude. Y ahorita ya, well, I mean, I know you said que season 1 started off a little bit fishy, ¿no? Como que no te gustaba mucho. Pues dije, es que, Was it I mean, interesting? it's starting to get a little repetitive, you know? Como pinche, I mean, I'll still watch it, The Walking Dead, pero pues, because they just get into the same shit, same troubles. Sí, Pero sí. you're just so committed at this point que pues quiero terminar de verlo. ¿En qué vas? I know you said episode 8, pero ¿qué? ¿Qué pasó ahorita? Que, spoiler alert, the swingers are happening. Okay. ¿Ya lo viste tú toda, Miguel? Oh, ¿Ya lo viste, Miguel, toda? Oh, no, not all of it. No, I'm only up to, I think, episode 1 or 2 de la third season. The first season, ¿no? Te voy a decir. No, the third one. I watched the trailer. No, it's just there's a lot of others like anime, a bunch of stuff that I've been trying to watch. Y dude, Netflix ahora sacó un chingo de anime también, dude. So I've been trying to watch that too. Va, vamos a spin the wheel. Vale, madre. Damn. Diría el tanque. Sheesh. Como cada que le toca tanque, we're gonna like, No mames. va. A ver, tanque. Ya sabes, escoge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 9. Oh shit, como Romero sí tiene mucho tiempo, ¿no? Yo pensé que iba a escuchar No, digo, hay para escoger. He's ready for next 3 episodes, ¿no? Sí, güey. No mames. Pues a ver, dame la número 2, güey. Va, número 2. ¿El hielo es comida o bebida? Pues tiene que ser comida, ¿no? Porque es estado sólido. Ya si se derrite, pues ya se convierte en bebida. Pero no se te derrite en la boca. Pues, o sea, si lo mantienes en la boca, sí, güey, pero... Oh, si... damn, como Big Swallower, ¿huh? No, güey. No. So, I was gonna say, like, if you're, like, biting on it, pues, you know, like, you pretty much te pasas small chunks of ice, que todavía están... Pero cuando vas al hospital y te dicen que no puedes comer nada, pero te dan chips of ice. Oh, pues, o sea... Como I'm just making up with shit, ¿no? Like, Sí, güey, yo iba a decir, pues yo Pero apenas... pues sí pasa, apenas tengo aseguranza, güey, so I don't know how that goes, shit, ¿no? Va. Who wants to take the next shot? Dale, yo. ¿Cómo se estaba haciendo, no? Le digo, mira, me están texteando. Pues escoge, ya sabes, del 1 al 9, sáltate la 2. I feel like 2 was too easy. But anyway, I'm sure I'm gonna get something really hard. Del 1 al 9, ¿dijiste? Sí. La 9. Ok. ¿Sabes quién es Ay, cabrón, espérame. Se me fue. ¿Sabes quién es Mike Wazowski? Sí. ¿Ustedes saben, Miguel? Who's who?
Mike Wazowski Sí. es el ojito de Yeah, from the Monsters, Monsters Inc. Inc. Yeah. Yeah. The green one. Yeah, that's it, no? That's what you want to know. Okay. No. Question, güey? That's a clarifying question. Ya son before I sus ask. questions, güey. ¿Qué? Oh, sí. Sí, that was easy, ¿no? No mames. Bueno, cuando el Mike Wazowski se rasca la barbilla, güey, ¿se está rascando la barbilla o se está arreglando un huevo? Bueno, yo basándome a lo que es la caricatura, tiene que ser la barbilla, dude, porque huevos no tiene, dude. Ni para cagar tiene, Se so... Se supone digo- que es, I guess, I mean, it's an alien, right? Or a monster. Sí, Un dude, monster. o sea, la barbilla, O sea, dude. Si alguien sabe de cuerpos es Jonathan, güey. Dude, don't say that, dude. Disclaimer. What's the shirt? 80%. ¿Cómo dijo Cookie? 80% agua, 20% pulmones. No, And then ¿cómo dijo? 0% fear? I think he said no room for fear, algo así. No room for fears. ¿Cómo dijo? Oh, el Miguel no lo vio. Bueno, Entonces, va, síguele. pues, he Mientras. kept the PG, so se rascó la barbilla, va. Va, give me number 7. Sí. A ver. Ok. ¿Los doctores salvan vida o atrasan la muerte? Atrasan la muerte. Because no matter what you think of it, bro, we're all gonna die anyways. So it's just postponing the inevitable. Okay. Fair, no, míralo. Ay, como si se puso a estudiar esta semana, ¿eh? Esta vez sí, dude. I had a week off, dude. I'm ready. Ahí estaba en el Google, ¿no? I was over here ready para... 2 hours later. Pero míralo bien rápido. A ver, por el de Speed González, ¿no? No tengo ese. A ver, pues, ¿quién tiene la pregunta para Romero, no? Porque Yo la tengo, dude. I got it. As siempre always, se nos dude. quiere escapar y... No, dude, no. Ahí te va, Romero. Va. ¿Estaba muerto cuando lo mató? ¿Es una adivinanza o...? Es una pregunta, güey. Sí, pues todo depende. I mean, I've been watching a lot of you. Y a veces piensas que estaba muerta la cabrona and she rose from the dead. Como I feel like this is like from Scary Movie, ¿no? No, pero sí, o sea, si ya está diciendo estaba muerto cuando la mató, pues al momento de que la mató es porque ya estaba muerta. Se muere antes de que you call it off. I don't know if that made sense. Does it make sense, guys? No las cantinfló, pero pues, ¿Verdad? Sí, ya. well accepted, ¿no? Va. Listo. Te voy a hacer una otra pregunta, una medical question otra vez a Miguel, ya que andaba bien. No, ya también dale una pinche tanque, güey. Las pinches preguntas cagadas que les diste. No, pues ya si estamos así, pues también al Jonathan, güey. No, güey, ya. A ver, va. Va. The medical question para Miguel, right? Para el doctor Miguel, sí. Sí. ¿Cómo saben las pastillas? ¿Dónde tienes el dolor? Neta, güey, yo pienso que no saben, pero pues se derriten y como el cuerpo es 80% agua, pues se va por todos lados. Ay, ¿no? verga, otra vez. Ay, este cabrón. Te lo tienes que decir bien, güey. Bueno, pues, así es, ¿no? Es 80% agua, 20% pulmones. Sabe el Jonathan, pero no me hagan bullying, por favor, muchachos. No, dude, es que- 0% fear, ¿no? sí, exactly. Y 0% fear now. Yeah, it's 80% water, 20% lungs, no room for fear, dude. Oh, damn. Say it right, dude. Say it right. Si no, Cookie se va a enojar, ¿eh? Sí, dude, no. Cookie's listening, dude. Ahí está Ataque. afuera de la ventana de Jonathan, ¿no? A ver, dilo bien, güey. Pinche Cookie, güey. He called me out, güey. Bastan que. Oh, shit. Va. Va. ¿Un café que estuvo en la cárcel es un expreso? Pues hay que eso, dude, porque I mean, pues no se escriben igual, ¿verdad? Pero pues se pronuncian prácticamente igual. So, I guess technically sí es un café expreso, güey. Un café expreso. Ya No como más que- porque sí. Sí, porque pues ya hizo su time, dude, ya se puso más hard, ya más acá, más Más fuerte, prendido, güey, ¿no? más cargado, güey. So, pues un pinche expreso, dude. Va. I guess so. Va. Esa actitud, ¿no? Sí, güey. Ah, Jonathan. Déjame Ya, saber. no, ya. O sea, el Sí, chiste no, es decir déjame saber. pendejadas, pero con pinche confidence, dude. Va, échale, Sí. pues. Si Adán y Eva se pelean, ¿empiezan una guerra mundial? Se supone, ¿no, güey? Porque pues eran los únicos en el planeta en ese momento, ¿no? Entonces sí, sería una guerra mundial, güey.
I'm sorry, guys. I'm not confident about what I'm saying. Pero le tomo lo dije. Chingue su madre. Ya. Ahí lo dejamos. I don't have the 10 confidence, dude. Not Oh. today. ¿Quién sabe cuántas guerras mundiales hayan habido entonces, no? Pues That's just true, dude. cada 5 minutos. Dude. Va, y la siguiente pregunta para Romero. A ver, Jonathan. Nah, tú dale, güey. Échale tú. Va. Let me see. Ok. Pues es en inglés, Pues, y pues, traducir en español como que sí no. te entiendo. No, porque es que todos han sido en español, and I was like, yeah, pues, you know, it's a little weird. Pero a ver. The Earth is the third world from the sun, right? So does that mean planet from the sun? The third planet, the third whatever. Does that mean every country in the Earth is a third world country? No, because the definition of a third world country means que no tienen enough supplies, enough help. Like that's how you define a third world country. Oh, well, you just defined the U.S., no? I know. We're living the American dream, no? Okay. O sea, Papa Biden dio un poquito más dinero. Sí. Like, you know, that's why people seek asylum y todo ese pedo, porque pues this is the greatest country on earth, ¿no? Según. Es lo que dice, ¿verdad? Es lo que dicen. Dice, depende a quién le preguntes, ¿no? According to my DACA officer, no? Like, I am proud to be an American, no? No mames. Ay, güey. Oh, shit. Wow, muchachos. Well, I think this concludes this episode. Do you guys have any last words before we close off? Take a shot for Chente. Take a shot for Chente. That should be a hashtag. Y otro shot para el Atlas, ¿no? Pues celebraron los 70 años. That's true. Dude, I would want to know what that whiskey tastes like. ¿Te imaginas? I'm pretty sure que nada más olé lo temperas. Nah. Si aguantas, Che Miguel. Va. All right, muchachos. Well, this is the conclusion of this episode. Next time you see another episode, we'll be going live. It'll be, let me just double check my dates. Tank, if you can help me out. It'll be the 29th, Wednesday the 29th. I believe so, yes. 29th. Wednesday the 29th, we'll be going live. We'll feature in debut the video features. And hopefully we don't have any technical errors by then. But if we do, just bear with us. In the meantime, make sure you subscribe, rate, review over at todostomanpodcast.com. You can check out our episodes. Social media is Todos Toman Pod on Twitter, Instagram, and the Facebook group is out there, Todos Toman Pod. Salud, muchachos. Salud.